Hoy, muy distinto a otras ocasiones, estoy en el uso de la palabra para hacer la presentación del documental audiovisual o documental cinematográfico o simplemente un documental del que, si me rijo por las emociones que expresa su contenido, podría caer en los elogios desmedidos con los que dañan a un autor y a una obra. Hoy, la rigurosidad, al igual que antes, estará presente en mi participación, solicitada por el autor, productor y director de la presente obra, Cesario Silvestre Peguero, obra titulada Legado del sindicalista José Blanch. Hay muchas definiciones de los guruses del documentalismo cinematográfico o audiovisual, pero como no vinimos a teorizar mucho al respecto, me acogí a una que me resultó más cercana a la realidad, porque en una ocasión estuve bastante cerca de los estudios sobre este subgénero de la cinematografía. Esto porque, como saben algunos, he producido uno que otros documentales basados en los conocimientos adquiridos en talleres en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba, la que les recomendé a Cesario Silvestre. En esta escuela tuve nociones de lo que es el documentalismo. Y esta definición que he encontrado es la que más he digerido con relación a lo que es un documental. Un documental audiovisual es aquel que en un mismo soporte contiene imágenes en movimiento, información visual y sonido, sin distinción del soporte físico ni de la forma de grabación, y que requiere un dispositivo tecnológico para su grabación, transmisión, percepción y comprensión. Se caracteriza pues por su dualidad o carácter mixto, su diacronía que le viene dado por el canal audio, y su opacidad que lo hace ser dependientemente de la tecnología para tener acceso a su contenido. Como ha de suponerse, y sabiendo que no hay que ser teórico documentalista, hay varias modalidades en los documentales. Y la lista de esas modalidades más universales usadas la ha dado a conocer un cineasta estadounidense de nombre Bill Nichols, quien ha escrito varios textos sobre el tema, siendo uno de los libros más conocidos, titulado de él Introducción al documental, escrito en inglés y traducido al español, lógicamente es la versión que conseguí. Este teórico de la cinematografía establece 6 modalidades para ubicar un documental: la modalidad expositiva, la modalidad poética, la modalidad reflexiva, la modalidad observacional, la modalidad participativa, la modalidad performativa. Antes de entrar en detalles con relación al video sobre el presente trabajo que hoy se va a proyectar, debemos reconocer que desde la década del 20 del siglo pasado el documental ha estado presente en la República Dominicana, pese a su desarrollo, pero su desarrollo y despegue ha venido a darse a partir de los años 80, cuando cineastas como Martín López y Máximo Rodríguez producen un documental. Está en la lista también para colocar a Pedro Guzmán Cordero Paggi, y ya para los años 80 aparece el cineasta Claudio Chea, que murió recientemente, quien produce varios documentales
y a finales de esa década del 80 aparecen los famosos documentales producidos por el documentalista René Fortunato, comenzando con Abril, Trinchera del Honor, El Poder del Jefe, La Herencia del Tirano y otros. Retomando las modalidades expuestas por Nichols en lo que respecta a mi poca visión teórica del tema, y ya voy a entrar en detalles, el documental Legado del sindicalista José Blanche debe ser ubicado dentro de la modalidad expositiva. Esto porque el mismo gurú que ya mencioné define así esta modalidad. La expositiva se asocia con el documental clásico en la ilustración de argumentos a través de las imágenes. Se trata de una modalidad más bien retórica, poco estética, dirigida directamente al espectador a través de los usos de los títulos de texto o las locuciones que guían la imagen y enfatizan la idea objetiva y de lógica argumentaria. El documental a continuación, que vamos a ver, expresa elementos muy significativos sobre el espíritu, la impronta que deja en el auditorio un trabajo de esta modalidad, que es adentrarse a la vida del personaje proyectado. Esto sin dejar de reconocer que su creador, Cesario Silvestre, manifiesta admiración por ese personaje, lo que podría hacerle perder la objetividad, y aunque no es una proyección intrínsecamente basada en la ficción, pone de manifiesto la voz interior del autor, técnica que se aplica más en la narrativa, y precisamente este tipo de trabajo audiovisual tiene elementos esenciales de ella. La narración en un documental debe ser secuencial, debe sucederse cronológicamente, y aunque el autor del Legado del sindicalista José Blanche rompe con ese esquema temporal, aún así mantiene la expectativa sobre el material proyectado y se exime de culpas él mismo al resaltar la integridad moral, pedagógica, patriótica, humanista del personaje expuesto. El documental de Cesario Silvestre Peguero sobre la vida de José Blanche, no hay duda que es una manera que intimida a la sociedad actual, a los sucesores en su oficio sindical, en el plano político, y es un reclamo contestatario a la labor liberadora llevada a cabo por décadas por José, no solo en el aspecto clasista sindical, sino en un diáfano quehacer político para la construcción de una sociedad más justa y participativa. Este trabajo queda exento de esa crítica formalista que no hurga en lo esencial de la vida de un ser que expuso su propia vida y la de los suyos por la tranquilidad y los derechos de los demás. Quiero concluir este trabajo, para hacerlo más corto, con un poema que escribí en el 2017. Yo viví en la casa que vivió José Blanche, y compartíamos el patio cuando a él le daba la gana, porque se presentaba allí, si yo estaba comiendo, si estaba desayunando, si doña Marta tenía que hacerle, está aquí doña Marta, doña Marta tenía que hacerle pan con huevo y colarle café, y si yo llegaba último que él a la cocina, indudablemente tenía que comerme las sobras que él me dejaba de mi propia comida. Y yo escribí este poema porque, como los jueces hablan por sentencia, los poetas dicen su sentimiento a través de la poesía. Se titula Voz en las paredes, a José Gracia Blanche. Rastreo el rostro de mi risa reciclada para recordar el ocaso de un amigo contertulio, ese sustituto del hermano que no tengo, pero tuve. Lo vi contemplar la sombra del cerezo sembrado bajo el almendro, buscar
huellas en una huérfana infancia de destiempo y una abuela cargada de cariño y remembranzas. Endosó su recurrente aliento solidario a nuestras frentes. Hizo común la voz repetida en las paredes. Levantó espigas a los cañaverales, el puño a los hombres derretidos en el miedo. Sin pausa en las pestañas, construyó una ruta resumida en el reclamo. Muchas gracias.